Transmitiendo. Ok. Hola, 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 hola. Bienvenidos a Matucanacien, a este encuentro virtual con FemCine y Matucanacien en esta décima versión del festival que ya cumple 10 años, donde vamos a conversar con las directoras de la sección de cortometrajes nacionales, que están muy interesantes los cortos de este año. Y para comenzar, ahora vamos con el clip de presentación del FemCine de este año, que está muy bonito. Así que los dejo con el clip y volvemos en unos 20 segundos. Vamos con el clip. FemCine 10. Ven a ver todo lo que podemos ser. ¿Qué vas a hacer cuando grande? Me lo viven preguntando. Con tanto sol por delante, mejor vivir esquivando. Cierro los ojos, bajo el telón y me veo en la proyección. Como dijo la poeta, ni princesa ni golondrina, grandes, chicas y revueltas. Sus historias, la mía cuentan. A veces quiero ser diferente, a veces quiero quedarme así. No tiene que ver contigo, con cada cuento renací. A veces quiero ser otras, que todas las veces crecí. Caminar, bailar y mirar, inventar y firme avanzar. Solo quiero que me sorprenda. ¿Dónde voy? ¿Quién seré al llegar? FemCine cumple 10 años, mostrándonos, encontrándonos e impulsándonos con nuestras historias a soñar el futuro. FemCine 10. Ven a ver todo lo que podemos ser. Bueno, ahí estaba el clip promocional de este año que está muy bonito. Bueno, lo voy a dejar con Helen Hunt-Nass del festival FemCine en esta actividad de mediación entre FemCine y Matucanacien. Hola Helen, bienvenida, bienvenida a las directoras también que están ahí con nosotros y que van a ser parte de esta conversación. Bienvenida. Bueno, primero que todo, gracias Cristian, y quisiera agradecer a Matucanacien por ser nuestra sede virtual nuevamente. Ya llevamos varios años como sede física de FemCine, en Matucanacien todos los años tenemos películas ahí, y esperamos que el próximo año podamos volver a estar ahí presencialmente. Pero bueno, igual quisiera mencionar que si bien FemCine ya termina este domingo y todavía tienen hasta el domingo para ver películas, Matucanacien seguirá teniendo eventos virtuales a los que todos pueden asistir. Bienvenido, el público de Facebook. Hoy seguimos celebrando los 10 años de FemCine, una celebración un poquito extraña por pantallas y no en las salas de cine como nos gustaría, pero igual se celebra, el COVID no nos pudo vencer, y como mencioné ayer, han habido muchos cambios en estos 10 años, cambios en el festival, cambios en Chile, cambios en el mundo, pero todavía falta mucho para llegar a una sociedad justa, con equidad de género y sin violencia machista, como seguimos viendo en las noticias, las cosas que ocurren en estos días. Y por eso el festival sigue siendo importante el día de hoy como un espacio donde se pueden ver obras realizadas por mujeres, obras con protagonistas mujeres, obras que cuentan las realidades de las mujeres, obras donde los espectadores pueden ver a mujeres en todos los roles posibles. Y eso permite normalizarlo. Rescata que las mujeres pueden hacerlo todo, no solo en la pantalla, no solo en el cine, sino en el mundo real. Y por eso hace falta seguir con FemCine, para tener espacios donde mujeres pueden mostrar sus obras, pero también para que otras mujeres puedan ver referentes en el cine, tal como en nuestra película inaugural, que nos muestra no solo a la primera cineasta mujer, sino que también demuestra que las mujeres han estado haciendo cine desde el principio de esta industria. Y bueno, como ya dije anoche, la Competencia Nacional de Escuelas de Cine de FemCine sirve justamente para incentivar a jóvenes realizadoras a que se atrevan a dirigir, a mostrar sus historias, a compartirlas con el público, tal como lo hizo Alice Guy Blaché tantos años atrás. Este año tenemos 11 cortos en competencia, documentales y animaciones, que nos relatan historias de embarazos inesperados, de abortos, tortura, temas de género, amor LGBT, relatos de acoso e inseguridades. Y antes de pasar a las directoras, quiero recordar a nuestro público que nos está viendo en Facebook que pueden pasarnos sus preguntas. Las pasan simplemente por los comentarios, pero agradecería que si va para alguna película en particular o alguna directora en particular, que pongan primero para, por ejemplo, Francisca, y ahí nos ponen la pregunta, así sé a quién dirigirla. Y cuando le toque a esa directora, yo le traspaso las preguntas.
Bueno, la primera directora es Catherine Torres Rebolledo, realizadora de la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso. Se ha desarrollado mayormente en el área de dirección y guión. En su trabajo aborda reflexiones en torno a las emociones, cotidianidad e intimidad de la sociedad actual, lo que se ve reflejado en sus 3 realizaciones: Maitén del 2017, Amancay del 2018 y Matriz de Vida del 2019. Actualmente trabaja en una videoinstalación sobre la importancia del bosque nativo y la naturaleza. Su corto en competencia es Amancay. Y ahora veremos un pequeño clip. Competencia Nacional de Cortometrajes de Escuelas de Cine. Amancay, Catherine Torres Rebolledo, Universidad de Valparaíso. Aunque te digan muchas cosas sobre tu cuerpo o sobre tu estado de ánimo, solamente tú vas a saber lo que es verdadero. Lamentablemente, Catherine tuvo una emergencia familiar y no puede estar con nosotros hoy, pero vamos a seguir entonces con la siguiente directora, que es Cata Brugman, comunicadora audiovisual especializada en guiones de la UNIAC y diplomada en dirección de arte. Trabajó en el equipo de arte del largometraje Crónica de una despedida y parte del equipo de la teleserie Gemelas. Durante el 2019 fue asistente de guión de la teleserie Yo soy Lorenzo. Su corto en competencia es su primer cortometraje documental y ha sido seleccionado en diversos festivales y premiado en Festige 2020. Veamos ahora un clip de Canadá 5351. Canadá 5351. Qué pena Cata Brugman, para UNIAC. las nuevas generaciones. En el fondo es como repetir el mismo conflicto, la misma desigualdad, la misma aberración. Saquen de Punta Peuco a los que allí tienen, llévenlos a una cárcel de verdad. Y ahora, Cata, por favor, háblanos un poquito de tu corto, de tu proceso. Hola a todos. Primero quiero dar las gracias a FemCine por esta gran oportunidad y a todas las personas que vieron Canadá 5351. Siempre me ha llamado mucho la atención al escuchar decir a algunas personas que la tortura solo se vivió en la dictadura. A mi parecer no es así. ¿Qué es tortura? Se entenderá por el término de tortura todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Por lo tanto, creer que la tortura es un tema del pasado es un error, ya que vivimos en una sociedad donde a diario se tortura y daña física y psicológicamente. Relacionar tortura a un periodo de la dictadura habla de un desconocimiento total de la realidad que vive a diario personas vulnerables y a las que continuamente se violan sus derechos por quienes supuestamente debieran protegerlos. Es por esto que nace esta analogía de Canadá. Nace por un grito de mi corazón, un grito desde mi naturaleza indignada por las injusticias. Este mundo ha sacrificado valores humanos esenciales y la mejor representación de aquello es esta cárcel, en donde desde 1973 se ha torturado, en un ayer 3 y 4 Álamos, hoy día Sename de San Joaquín. Este corto refleja mis miedos, mis penas, mis rabias, pero a la misma vez representa mi lucha por querer la libertad y justicia para todo ser humano. En una de las últimas conversaciones que tuve con mi madre antes de su muerte, me dijo: Cata, no traigan más niños a este mundo, porque es muy malo, es muy injusto, solo van a venir a sufrir. En ese momento reafirmé que como sociedad estamos muy mal. ¿Cómo es posible que una persona que está a punto de morir tenga esa reflexión? Este corto viene a representar todas aquellas injusticias, torturas y muertes que no han tenido justicia. Las violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo. No basta solo con mostrar este cortometraje y lastimar lo que sucede. Este cortometraje es para remarcarles lo que está pasando a diario en varios centros y no estamos haciendo nada más que permitir que sigan torturando y matando a personas.
actuemos, tomemos conciencia. Gracias. Gracias, Cata. La primera pregunta que me viene por acá dice, ¿qué deseas que el público al ver tu corto, qué deseas que saquen de esto? ¿Qué quieres que ellos hagan? Una vez que alguien vea ese corto, que entienda lo que está pasando, ¿qué acciones concretas piensas tú que podrían tomar? Bueno, lo primero es tomar conciencia y de ahí depende también de cada persona lo que quiera o no quiera hacer. Yo puedo contar en mi experiencia que luego de haber grabado este cortometraje, una de las cosas como buenas es que se abrió un caso en la PDI por mi tema. Y creo que eso puede pasar en más documentales, no solo en este caso. Yo creo que hay que empezar a moverse, hay que empezar a actuar, y basta de cenames, basta de tortura. Eso. Gracias, Cata. Otra pregunta que me llega por acá es, ¿cómo pudiste verificar esta información? La información que compartes con nosotros. Hoy fue una investigación súper larga. Tuve la posibilidad de hablar con trabajadores de Sename, expresos políticos, jóvenes de Sename, la directora actual de Sename. Entonces, toda la información que pude obtener fue extremadamente muy de cerca. Eso. ¿Y hubieron personas que tal vez no quisieron compartir contigo, que no quisieron contarte sus historias? Sí. Sí, de hecho tuve muchos problemas también. Hay gente que estaba muy de acuerdo con este trabajo y otras obviamente que no. Puedo contar que dentro de este Sename hay un ex torturador que torturaba en 3 y 4 Álamos y que hoy día es coordinador de los chicos en Sename. Entonces, obviamente personas así no van a querer que esto salga a la luz. Eso. Wow, qué difícil. Muchas gracias, Cata. Quisiera recordar al público que nos está viendo por Facebook que si bien vamos a estar pasando de directora en directora, pueden igual pasarnos preguntas para alguna directora que ya haya hablado antes y al final le podemos repetir esas preguntas. Así que continuamos ahora con la siguiente directora, Francisca Cuadra, una cineasta multidisciplinaria. Trabaja como directora de fotografía y operadora de cámara. Ha realizado diversos videoclips y sesiones en vivo para bandas y ha escrito, dirigido y editado varios cortometrajes enfocados en temáticas sobre mujeres, escapando de las formas comunes de narrativa. Actualmente se encuentra desarrollando 2 documentales. Su corto en competencia es Vórtice. Veamos un clip. Vórtice, Francisca Cuadra Moreno, Universidad Mayor. Qué hermoso es sentir. Abre, irrumpe y explota. Hay ropa tendida, Consuelo Soto y Carolina López. Francisca, por favor, cuéntanos un poco sobre tu proceso. Bueno, hola a todos. Primero que nada, quiero agradecerle al equipo realizador del cortometraje y a FemCine por esta oportunidad tan bacán para poder compartir la historia junto a todas estas obras de directoras tan talentosas. Estoy realmente emocionada de estar acá. Es nuestro 5º festival y bueno, para contarles un poco acerca de Vórtice, es un cortometraje muy personal para mí, ya que nace de sensaciones y sentimientos que me han acompañado toda la vida desde pequeña, cosas con las que soñaba y fantaseaba sin saber por qué, pero estaban ahí y que después a medida que crecía y maduraba se desvanecían porque la realidad estaba lejos de ser así. La raíz de todo esto era y es la sensibilidad, y no solo la mía, sino que la de muchas,
porque inevitablemente las mujeres vivimos el mundo de una manera muy distinta por nuestra forma de ver y sentir las cosas, y ser sensible dentro de un mundo tan hostil muchas veces se considera como algo que nos juega en contra, y por eso mismo nos reprimimos y nos guardamos muchas de las cosas que sentimos. Y gracias a Vórtice pude indagar en este remolino de sentimientos y poder sacar todo afuera, en lo que finalmente termina siendo como una oda a la sensibilidad femenina que nos hace vivir de una manera tan profunda y hasta dolorosa, porque sentir duele, pero sin embargo eso es como una de las cosas más lindas que te puede ofrecer la vida, y eso nos identifica. Esta es una historia de lo que significa crecer, romper con la inocencia y chocar con la cruda realidad. Y fue un proceso súper lindo, pero también difícil, porque quería abarcar casi todo lo que puede llegar a vivir una mujer, pero eso es prácticamente imposible, así que jugué un poco con el montaje y la poesía para poder fundir y mezclar estas dos etapas que son la adultez y niñez, para que la obra pueda ser apreciada como un todo y no por escenas. Y bueno, la poesía es el principal diálogo de la película también, precisamente para que se pueda exponer la obra a una interpretación más abierta y personal en cada espectador. Espero que la hayan disfrutado, tanto como lo que significó hacerla. Si no la han visto, pasen a verla junto con los otros cortometrajes de la competencia, que están muy, muy buenos, y muchísimas gracias. Gracias, Francisca. Sí, es una obra muy poética, muy, muy bonita. Me hacen una pregunta general en Facebook, que dónde se pueden ver los cortos. Están todos disponibles gratuitamente en la plataforma de Fest Home TV hasta el día domingo, así que por favor pasen a verlos, todos los cortos muy buenos. Francisca, una pregunta. ¿Qué tan distinto es el montaje final de este cortometraje en relación a las primeras versiones del guión? Bueno, el montaje final terminó siendo bastante distinto al guión, porque cuando se montó exactamente como el orden que decía el guión, no era la película. Y hicimos muchísimas versiones, y por estas escenas que son tan cortas y fugaces, el orden de ellas alteraba muchísimo el resultado final de la película, y ya luchando contra el tiempo, llegamos a esta versión, encontramos el lenguaje, encontramos el ritmo, y después se le agregó la poesía, lo cual no estaba tan previsto, pero ahí todo tomó forma y funcionó. Preguntan también, ¿cómo fue el proceso de trabajar con niños y niñas? Bueno, fue un proceso súper lindo y especial, porque la mayoría del equipo nunca había trabajado con niños, y ninguno de ellos tenía experiencia en actuación, por lo que nos concentramos principalmente en crear situaciones o escenas lo más orgánicas posible, para que si ellos pudieran desenvolverse natural y cómodamente y ser ellos mismos y simplemente disfrutar. Pero para nuestra sorpresa nos encontramos con un grupo de niños súper profesionales que se metieron muchísimo en sus personajes, mucho en la película, y la sacaron adelante, y ver eso fue una de las cosas más lindas del corto. Sí, yo creo que se notaba realmente eso al ver el corto. Otra pregunta, me dicen si te sientes identificada con la protagonista del corto. Bueno, sí, es bastante personal y autobiográfico, pero al momento de escribir el guión intentaba como conversar con muchas mujeres para ver si las cosas que estábamos poniendo ahí eran compartidas, para ver si podíamos poner como un poco la situación un poco más generalizada, y así nos pudiéramos identificar todas. Ya, muchas gracias, Francisca. Gracias a ti. Seguimos entonces con las directoras Carolina López y Consuelo Soto. Consuelo y Carolina han trabajado juntas desde que realizaron el documental Materia Gris en 2017, que por cierto fue parte de FemCine en años anteriores, y luego abordaron por primera vez la ficción con su cortometraje Bambalinas.
Su corto en competencia es la primera idea concebida desde un principio como una codirección, con la cual se titularon de la universidad. Veamos entonces un clip del corto, Hay ropa tendida. Hay ropa tendida. Consuelo Soto y Carolina López, Universidad Católica. ¿Qué mierda te creí, guacho culiao? Te dije que no volviera yo, ¿no? Te dije, concha tu madre, que no te atrevieras a volver. ¿Te creí muy hombrecito por hacer esta weá? Bueno, no sé quién iba primero. Carolina, ¿tú? Sí. Bueno, primero agradecer la instancia al FemCine por darnos la oportunidad de mostrar este trabajo, en especial en un festival feminista, porque este es un corto que busca precisamente explorar las dinámicas de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Fue un corto que, como decías, trabajamos en conjunto con Consuelo, con quien ya tenemos una familiaridad creativa muy trabajada, por lo cual se nos hizo mucho más fácil aproximarnos a crear una historia en conjunto. Que además fue en un periodo súper corto de tiempo, como suele ser en estos procesos de universidad. Fue en un semestre que tuvimos que escribir, grabar, buscar locaciones, todo. Y con un guión que tuvo muchos cambios en el proceso, con un protagonista que cambió, porque partieron siendo 2 mujeres protagonistas y al final nos dimos cuenta que la historia estaba en otro lado y terminamos con un protagonista masculino para nuestra sorpresa, pero que nos permitió explorar al final las temáticas que nos interesaban. Eso con respecto al proceso de creación. Consuelo nos puede contar un poco sobre la historia. Sí, hola a todos. Sí, nos gustó mucho la creación de esta distopía porque nos permitió llevar como más al límite leyes sexistas que existen igual hoy en día, como mostrarlas más en evidencia o más exagerados, si podría decirse de cierta forma. Y claro, trabajar este protagonista hombre que fue una sorpresa para nosotras, pero que nos permitió abordar su ambigüedad moral y las cosas que surgen para los hombres con las presiones masculinas que sienten, como esta presión social masculina que tienen en sus entornos. Y lo que más nos gustó de elegirlo a él también es que pudimos ver a través de sus ojos cómo se relacionan los hombres entre ellos y cómo se relacionan las mujeres entre sí. Nos llamaba mucho la atención ver esas diferencias y también como qué potencialidades tiene cada una, sin caer como en mirar a una en menos que la otra, sino que ver el distinto tipo de sensibilidad que se logra en cada relación. Y eso. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Carolina. Y Consuelo, tengo una pregunta. Puede contestar cualquiera de las dos o las dos ponen su granito de arena. ¿Cuál es la diferencia que las directoras creen, las directoras de ustedes, creen que hay entre la mirada de una mujer y un hombre cineasta? A ver, qué difícil la pregunta. Creo que es algo que yo personalmente me cuestiono mucho porque me suele pasar que al terminar de ver una película y sin saber quién es la o el director, cuando son de mujeres tengo inmediatamente como un indicio como muy visceral al ver la película de que fue dirigida por una mujer. Y al final no sé cómo se traducirá en términos como concretos de lo audiovisual, pero para mí es como una reacción muy visceral que me causa ver cine dirigido por mujeres. No sé. Yo creo que es como lo que explicaba Francisca igual, en un momento que decía que las mujeres sentimos y como vemos las cosas muy distinto, y yo creo que uno nota esa mirada o ese sentir en las películas de otras mujeres, como que se siente inmediatamente representada o con voz dentro de esas imágenes que se ven o las atmósferas que se crean. Sí, además como estamos tan acostumbrados a ver cine mayoritariamente masculino, como que resalta mucho
percibir esa sensibilidad que uno a veces extraña en películas dirigidas por mujeres. Cierto. Otra pregunta que me hacen por acá es ¿de dónde nace la idea de este corto, de contar esta historia? Yo creo que pasó porque el mismo año que hicimos el cortometraje, el semestre anterior, fue cuando surgieron todas las tomas feministas en las universidades, y a nosotros nos tocó vivir la toma feminista en nuestra universidad. Y ahí fue cuando observábamos y nos fijábamos y conversábamos por sobre todo cómo se daba esa relación entre las mujeres y cómo se creaba una comunidad o cierta intimidad o sensibilidad inmediatamente en ese espacio cerrado de cientos de ellas, y cómo una se sentía segura en ese lugar, y cómo se generaban esos debates e intentábamos conversar en verdad entre todas. Y mirando ese tipo de relación, como que nos pusimos a hablar de las diferencias de relacionarse entre lo femenino y lo masculino, más que entre hombres y mujeres. Como que era un tema más de sensibilidades. Y a partir de esas conversaciones tratamos de llevar la idea o tratar de transmitir eso a través de una distopía, que era como el tema que nos estaba gustando. Carolina, ¿hay algo que quieras añadir? No. Está bien. Ya, por acá también me preguntan si es que el corto en sí tuvo alguna influencia del cuento de la criada. Sí. Habíamos visto esa serie. Y nos llamó la atención también, bueno, ellos le llevan más al tema religioso, pero nos gustó que eso como de mostrar un mundo que en verdad sí existe, pero con un arte distinto, con una estética que llamara la atención, que eso es como lo que más nos gustaba de ese juego, como poder jugar con el arte, como que a la gente le gusta mucho eso también, a nosotros igual. Y sí, fue un gran referente en verdad. Bueno, muy bien logrado, así que felicitaciones. Gracias. Ahora seguimos con Daniela, pero recordar nuevamente al público que pueden seguir poniendo preguntas para las directoras que ya han pasado, se las puedo repetir nuevamente al final. Y por último tenemos a la directora Daniela Munita, oriunda de Punta Arenas, se muda a Santiago a comienzos de su enseñanza media. Estudia comunicación audiovisual y su propósito es crear contenidos LGBT+, en los que el conflicto no esté en la sexualidad de los personajes. Su corto en competencia es su primer corto documental, Mayor. Un clip ahora. Mayor, Daniela Munita, Y bueno, me dijo que estuvo viendo la competencia porque quiere llevarse a uno de ustedes dos a una gira para España por unos meses. Si tú no quieres quedar, va a quedar la Lucía. Pero una persona de mi equipo va a tomar ese lugar sí o sí. Hola. ¿Se escucha bien? Sí, Daniela, Perfecto. dale. Sí. Bueno, gracias por la invitación a FemCine. Más que nada, quería saludar también a mis compañeras que son parte de este proyecto. Y bueno, más que nada, como mencionaste, lo que me mueve a mí como cineasta es básicamente normalizar y visibilizar la comunidad lésbica, sobre todo la lésbica, porque yo también soy parte de la comunidad y me doy cuenta que en Chile hace falta un poco el cine lésbico, tanto en teleseries como en cine. Entonces, esto fue lo que nos motivó a mí y a mi primer asistente en crear este cortometraje como muy romántico, muy adolescente, que es como el típico que se ve en otros países. Es más que nada para que la gente que tiene la edad entre 16, 17 años, y como a mí me pasó, que buscaba como una inspiración, una forma de aprender de todo este mundo, que no fuera solo de cine gringo que hay o cine europeo, sino que ya más cercano a nosotros. Fue un proceso, es mi primer cortometraje como directora y bueno, fue un poco complejo porque
dentro del área audiovisual hay mucha competitividad de géneros entre hombres y mujeres, entonces fue una gran oportunidad y la mayoría de mi equipo fueron mujeres las cabecillas de todas las áreas y se nota por la sensibilidad que se entrega. Eso es lo más importante, yo creo que cabe mencionar. Bacán, muchas gracias. Sí, se notó, era como una pareja normal, como cualquier otra, no tenía nada que ver con que fueran. Ese era el fin. Sí, fue muy bien hecho. Daniela, preguntan, ¿qué significa maillot? ¿Por qué eligieron ese nombre? Maillot se le llama la tela que ocupan los gimnastas y los ciclistas, que es esa tela media elástica que ocupan encima de los trajes, y es más que nada una referencia a lo que representa nuestra personaje principal, Emilia, y que es como una prenda apretada que lleva su cuerpo, es como todos los problemas y todo cómo lo sobrelleva en la vida real, los problemas con la mamá, los problemas emocionales, el descubrirse, en lo que tiene que hacer pero en lo que quiere hacer, todo eso por más que quiera sacárselo lo tiene ahí y es como esa aprensión. Más que nada también por eso se eligió. Bacán, gracias. Aquí me dicen que si bien retrataste de forma muy natural una pareja como que fuera cualquier otra, que si en el momento de rodaje o de escribir el corto fue difícil no enfocarse en que fueran lesbianas. Sí, es que es muy cliché, siento yo. Siento que cuando uno ya ve dos parejas, o puede ser gays, lesbianas, trans, lo que sea, uno tiende a asociar que ya la problemática es la discriminación. Entonces, también me pasó que a medida que íbamos avanzando sentí que era redundante en eso, pero después en el montaje me di cuenta que se trata de otra perspectiva, a pesar de que es un triángulo de problemas, son ellas, ese es el problema, es lo que pasa con ella, es su relación, más allá. Nunca entraron como en un término de discusión con la mamá por si es porque es una mujer o es porque es un hombre, no, es solamente la relación que la distrae de lo principal, que es el deporte. Fue difícil, pero se logró, siento yo. Sí, yo creo que sí se logró. Sí. Y la otra pregunta es si pudieras profundizar un poco en la relación entre la madre y la hija, porque no, sé que te peleaban mucho. Sí, lo que pasa es que cuando ya, bueno, en todo el mundo de la gimnasta es un deporte tan estricto, siento yo que hay ciertos parámetros que hay que seguir en la vida del día a día, en la cotidianidad, perdón. Y cuando más encima es tu madre, vives el deporte no solo en la cancha, sino que en la casa. Entonces ya tu madre, pasas a ser tu madre a tu entrenadora. Y creo que eso ya es como... es fuerte para la Emilia porque ya no es solamente la mamá quien la acompaña, entonces ya no solo puede hablar sobre lo que ella siente, sino que todo el tiempo es recordar que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, y obviamente produce un choque porque Emilia es adolescente, Emilia tiene otras cosas, otras preocupaciones más allá que solo el deporte. Siento yo que ese es como lo primordial y por eso la mamá es un personaje tan estricto, pero es entendible porque la gimnasia o cualquier otro deporte de alto rendimiento requiere ese tipo de vida. Eso. Ya, y me pregunta justamente, ¿por qué elegiste la gimnasia como deporte que practicas? Porque también siento que es uno de los otros deportes que no se habla tanto, y acá en Chile hay buena categoría de ese tipo de deporte. Y también es porque representa una sensibilidad más. La gimnasia rítmica es mucho más delicada que hablar, por ejemplo, de fútbol, que hablar de básquetbol. Siento que eso le agregaba como un plus a la historia, mucha sensibilidad. Gracias, Daniela. Tengo otra pregunta para Cata. Aquí dicen que la realidad que nos muestras es muy drástica, y preguntan si es que tienes, o sea, si tienes tú esperanzas, me imagino que no dice tú, si tienes tú esperanzas para un futuro mejor, aquí en Chile. La tengo, la tengo que tener, si no, yo espero lo mejor, sobre todo para Sename, sobre todo para todos esos jóvenes que están en Sename. A mí me marcó mucho entrar a ese recinto,
Creo que las 5 veces que pude ingresar, salí llorando y así es como salen llorando también varios trabajadores de ese lugar y ojalá venga un futuro mejor en general. Ojalá, creo que eso es lo que esperamos todos y todas, todes. Francisca, otra pregunta para ti. Dicen, ¿qué deseas que el público se lleve al ver este corto? En realidad nada muy en específico. Lo que más deseo es como que se produzca algún cuestionamiento de las vías propias, de las maneras de actuar, de las maneras de pensar. Y nada, solo como a partir de esa conciencia quizás que ocurra algún pequeño cambio en algunas conductas, pero más que el cuestionamiento en el espectador, no, eso sería en específico, sí. Gracias, Francisca. Tengo otra para Cata. ¿Quieren saber si en tu escuela las preparan psicológicamente para abordar estos temas? No, que, o sea, tuve un semestre, un ramo de psicología, pero como general, pero en específico para tratar estos temas o con el trabajo específico, proyecto de cada uno, no, nada. Ok, gracias. Otra para Hay ropa tendida, para Carolina y Consuelo. Dicen, tal como evidencia el corto, una sociedad machista también hiere a los hombres. ¿Y qué creen ustedes que se puede hacer actualmente para mejorar esto? Yo creo que la educación de sensibilizar a los hombres también es muy importante, como la enseñanza de la emocionalidad, yo creo que fue muy nula, por lo menos durante mi infancia. Y claro, también lo que decía otra directora antes, como que en un mundo tan hostil se ve como un factor de debilidad el sentir tanto, pero creo que enseñarles a sentir todas sus emociones y sobre todo la tristeza y no convertirla en enojo puede mejorar mucho todo el tipo de relación que tienen con la vida y con las personas y la manera de empatizar también. Creo yo, no sé. Para ustedes también, Consuelo, Carolina, dicen, quería saber en qué se inspiraron para este cortometraje. Consuelo igual lo respondió un poco con otra pregunta, pero fue en este contexto de la toma y de observar y de observar y de observar y entender un poco qué es lo que nos diferencia también como hombres y mujeres o como seres femeninos, seres masculinos, y tratar de llevarlo a algo más concreto en un formato que como es distopía, pareciera que uno está como exagerando ciertos rasgos de la sociedad y al final te das cuenta que no son tan exagerados y que están, solo que de repente no los vemos tan claramente. Es cierto. Para Daniela, ¿tuviste alguna instancia donde los hombres intentaron ponerse sobre tu proyecto? Hombres de parte del equipo, no. Pero sí una comisión en la institución como que intentaron meter mano, por decirlo así, en el sentido de que intentaron sexualizar demasiado la película. Sobre todo un profesor, que mi énfasis fue más a lo romántico y él lo quería totalmente como casi sexual, porque sentía que eso era lo que más iba a llamar la atención. Siento que fue una de las cosas que más nos chocó porque nuestra película habla de todo lo contrario, como romper ese estigma de que por ser lesbianas tiene que ser esto medio sexual, y de parte de él, claro, fue medio extraño igual. Pero eso más que nada. Ya, gracias. Me pregunta por acá también, considerando
los casos que han habido de los entrenadores de gimnastas en Inglaterra y en Estados Unidos con abusos sexuales a las gimnastas, que sí fue por eso que escogieron una entrenadora mujer. No precisamente, pero sí había leído con respecto a ese tipo de problemas y sentí que igual era súper interesante abarcarlo, pero demandaba tanto tiempo de investigación y nosotros teníamos solamente un semestre para escribir que no se podía abarcar, lamentablemente, pero sí podría ser un nuevo cortometraje, un nuevo documental. Es una buena idea, porque basta de abuso, o sea, imposible ya con todo esto que hay, demasiado, siento yo. Ok, gracias. Para Catalina, primero felicitarla por su cortometraje. Me gustaría saber cómo cree ella que los artistas aportan a hacer una sociedad diferente, donde hoy nos enfrentamos a casos como el de Ámbar, y así poder evitar que la violencia patriarcal siga violentando a niñas y mujeres. Yo creo que en este caso, como cineasta, cumplimos un rol súper importante en lo que vamos a mostrar, sobre todo en el caso de documental, mostrar la realidad para que no se olvide. Creo que es lamentable, pero bueno, han habido cuantos asesinatos de mujeres, de niños, y algunos los recordamos, otros no, pero la idea de, por lo menos para mí, de hacer cine es quedar en la memoria, que esto no se olvide. Eso. Gracias, Cata. Para Francisca, ¿cómo fue el proceso para decidir la estética del corto? Bueno, como iba a haber este contraste paralelo entre las dos etapas de vida, sabía que tenía que haber una manera de diferenciar claramente ambas etapas. Y a partir de las características de la niñez, como la inocencia, los sueños, todas esas cosas, decidimos por una paleta de colores más pálida, de mucha luz natural, con los verdes sobresaltando, y ya para el presente de la protagonista, que era su choque con la realidad, decidimos irnos de una manera más intensa con eso, con los colores, el alto contraste, la noche y todo eso. Sí, muy poético, gracias. Para todas, podemos ir en orden. ¿Qué consejo le darían a estudiantes que se encuentran en su primer proyecto de cortometraje? Cata. Lo primero es que no dejen que manipulen sus ideas, como lo que estaba diciendo la compañera. A mí también me pasó mucho, por suerte tuve una asesora muy buena, pero pasaba mucho que la gente quería manipular. En mi caso yo no tuve personaje, solo el recinto como el personaje, y eso es lo que quisieron cambiar siempre. Yo lo mantuve, y así se presenta. Así que ese es como mi consejo. Hagan lo que quieran hacer. Eso. ¿Y tú crees que es más difícil para una mujer hacer eso? ¿Una mujer directora hacer lo que quiere hacer, al contrario que un hombre director? Sí, muy complejo. De hecho, se me cerraron a mí muchas puertas en lugares donde estaban dirigidos por hombres. Eso. Pero es más difícil siempre para la mujer. Gracias, Cata. Repito la pregunta para Francisca. ¿Qué consejo le darían a estudiantes que se encuentran en su primer proyecto de cortometraje? Mi consejo sería que realizaran historias que son cercanas a ustedes, para así poder realizarlas con mayor facilidad y
y conocimiento, pero que también, algo muy importante, que no ser tan duros con ustedes mismos en el momento del primer cortometraje, porque ese es el momento para cometer todos los errores y aprender, y después se van a seguir cometiendo, y nada, como divertirse, hacer algo cercano para hacer la experiencia más amena quizás. Gracias. Estoy de acuerdo, yo creo que a veces las mujeres somos demasiado duras con nosotras mismas, así que hay que tener un poquito de paciencia, un poquito de amor propio y entender que, bueno, en un principio uno tiene que ir tratando y probando y ver qué pasa. La misma pregunta entonces para Carolina y Consuelo. Yo diría que pasa mucho en el proceso creativo que uno tiene como una idea de guata o algún tema o algo que quiere reflejar en una obra, pero uno se asusta y siente que está... uno se vulnerabiliza haciendo eso, entonces uno se asusta y trata de como enmascarar la historia y como contarla de otra manera y te termináis desviando un poco. Entonces yo creo que hay que como luchar un poco con ese miedo de exponerse y entender que con cualquier cosa que hagamos estamos mostrándonos y mostrando algo muy íntimo ante el resto, como que al final de eso se trata hacer cine o hacer cualquier tipo de arte. Entonces tratar de controlar eso. Yo les diría que se atrevan a jugar con la cinematografía. Creo que a veces se nos olvida que es como un arte en sí mismo y se pueden hacer muchas cosas distintas, como que no tenemos por qué regirnos por las películas que ya están hechas, que sobre todo están hechas por hombres además. Como que hay muchas maneras de hacer cine y yo creo que eso se nos olvida también por miedo y por querer como hacer calzar tu historia en algo más común o entendible. Yo creo que sobre todo en el primer corto, claro, jugar y darlo todo porque te podéis equivocar y para eso es eso. Sí, darse permiso para equivocarse. Daniela. Sí, yo comparto la opinión de mis compañeras y también creo que ser fiel a la idea que tenemos, sin importar que haya personas que digan que no van a resultar o que puede ser mejor de otra forma. Si tú crees y tienes confianza en que va a salir bien y que vas a comunicar de manera correcta lo que quieres comunicar, yo creo que eso es lo primordial. A pesar de que siempre queremos que sea exitoso, siempre vamos a tener ese sentimiento dentro de nosotros y busquemos de cierta forma eso con la aprobación de profesores, de compañeros, etcétera. Siento que lo primordial es ser fiel a sí mismo y a lo que uno quiere comunicar. Eso. Gracias, escucharse uno mismo. Sí, yo espero que estén escuchando muchas estudiantes de cine para que aprendan de sus consejos, de los procesos que ustedes han vivido. Tengo otra pregunta para Consuelo y Carolina. Dicen, ¿qué fue lo más difícil del proceso de la escritura del corto? Hubo todo un periodo inicial en que nos costó mucho tratar de reducir un mundo completo que nosotras habíamos conversado de cómo era esta distopía, de cuáles eran las reglas de este mundo, qué lugar ocupaban las mujeres, cómo eran el lugar donde vivían. En el fondo, tenemos como creado todo un trasfondo de dónde ocurre la historia, que teníamos que reducir a un cortometraje de 20 minutos. Entonces eso nos demoró harto y hubieron varios borradores de sinopsis que terminaron cambiando por completo porque al final la historia la escogimos en base al mundo y no el mundo en base a la historia. Entonces yo diría que eso fue lo más complejo. Consuelo, ¿quieres añadir algo? No, o sea, también repetir lo que dijo la Caro antes, que además nuestro proceso fue súper acortado, como que en un semestre tuvimos que escribir y grabar y montar. Entonces este proceso de escritura como que no podíamos dárselo entero al mundo, teníamos que también dárselo a la historia, entonces como dividir esos tiempos entre a qué le poníamos más atención, dónde poníamos nuestra energía, era súper complejo también, porque claro, como que estuvo el mundo y luego creamos esta historia y la historia del corto no es sobre presentar el mundo, sino que ya está el mundo y sucede.
Entonces sí, pues, es súper complicado explicarle eso a la gente en un periodo tan cortito para que luego se metan en la historia, ¿no? Aunque creo que lo lograron, lo hicieron bien. Del público dicen felicitaciones a todas, y para Cata, ¿cómo fue grabar dentro del Sename? ¿Costó mucho? Costó harto. De partida, ya por la parte de producción, yo pude entrar con una cámara, sin luz, sin nada. Solo eso. Obviamente siempre te están vigilando, van detrás tuyo. Los jóvenes también se ponen un poco agresivos, sobre todo yo era la única mujer, y sobre todo con una. Pero fue duro, fue súper duro en todo sentido grabar dentro del Sename, sobre todo en ese Sename con la carga que tiene, fue muy duro. Sí, no solo una mujer, sino una mujer joven. Y eso es una pregunta personal mía. Tú, como dices que fue duro, la carga dura, ¿tú sentías al entrar como una energía negativa? ¿No era cargado, pesado el ambiente? Sí, demasiado, sobre todo ya a ver, cuando yo, antes de entrar a este Sename, obviamente investigué, busqué su historia. Las veces que lo recorrimos fuimos con expresos políticos, que nos iban guiando, contando un poco lo que había pasado. Pero antes de que empezaran a contarnos, el ambiente ya se sentía muy tenso. Y claro, después nos dicen, bueno, en este baño es el mismo espejo, acá nos torturaban. En una ocasión, uno de los expresos políticos se sentó en una cama y dijo, es la misma ventana, es el mismo piso, lo único que cambiaron eran los fierros de la cama, pero en el fondo son iguales. Entonces está todo igual. Y es una carga que se siente, es muy, o sea, de partida las piezas no entra nada de luz, no, es muy, muy feo. Qué duro. Bueno, quisiera cerrar con una pregunta para todas, o sea, la misma pregunta, quiero que todas me contesten. No, tengo una antes. Daniela, ¿tuviste alguna asesoría con respecto a la gimnasia y cómo fue el tratamiento de ese aspecto? Sí, estuve con una participante, o sea, con una ex gimnasta, que me fue asesorando más que nada con el tema más de movimiento corporal, porque en sí el cortometraje no abarca la gimnasia en sí, pero una gimnasta se nota desde que entra por una habitación que es gimnasta. Entonces, sí, constantemente en el rodaje y en la preproducción también con respecto a los trajes y todos los accesorios. Es complicado abarcar ese mundo si no lo vives. Entonces la idea era hacerlo lo más realista posible. Eso. Gracias. Para todas del público, ¿alguna anécdota interesante, entretenida del rodaje que quieran compartir? ¿Cualquiera? O sea, cualquiera puede contestar. ¿Consuelo? Sí, nosotras tuvimos como un anticlímax, no sé cómo explicarlo, como que siempre en los rodajes pasa algo malo, algo muy malo, o esa es como la experiencia entre nuestros conocidos o lo que nos ha pasado. Y el corto de ficción que habíamos hecho antes con la Caro, todo lo que podía salir mal salió mal, y todo lo que tenía que salir bien salió mal, todo salió pésimo. Entonces con este corto estábamos muy asustadas, pero pasó algo gracioso, que fue que en medio del rodaje se cortó la luz en todo Santiago, menos como en el sector donde estábamos, entonces ni supimos y seguimos el rodaje. Y eso, fue muy gracioso que el productor nos contó al final del día, como ni siquiera para estresarnos de qué podía suceder, y como que esa fue la gracia que nos pasó. Bacán, tuvieron como un angelito ahí. Sí. ¿Alguien más? Francisca, Daniela, Cata. ¿Yo? ¿Puedo contar?
A mí me pasó que para abarcar el mundo de la gimnasia también necesitábamos como este tapete que ocupan las gimnastas por encima del suelo, que no se consigue fácil y mide mucho y no lo encontramos por ningún lado, no lo podíamos arrendar, no lo podíamos sacar porque además también es súper delicado. Nosotros grabamos en el Estadio Nacional y justo pasó que el día del rodaje que teníamos que hacer las escenas con el tapete, estaba ahí en una esquina suelto un trozo pequeño y nosotros como era un regalo porque era importante para nosotros y hablamos con la gente del Estadio Nacional que fue súper amable y nos dijo ya, ok, tienen 1 hora para grabar todo lo que tengan que grabar y eran varias escenas, entonces corrimos, más encima gigante, tuvimos que cargarlo entre como 20 personas y era demasiado complejo, pero al final todo salió bien y si ese no hubiese estado, nosotros hubiésemos grabado sin el piso y era lo más importante. Eso. Sí, una parte importante de la gimnasia, pero qué bueno que les resultó. Sí. ¿Alguien más quiere contestar sobre alguna anécdota interesante? Francisca, Cata, ¿no? Ok. Entonces voy a la última pregunta que es para todas y les voy a ir diciendo los nombres en orden para que contesten. ¿Cómo viven, sienten, experimentan sus procesos creativos? ¿Desde qué lugar abrazan las historias que van creando? ¿Y cómo éstas pueden transformarse en parte de sus propias historias personales? Abrazos para todas. Termina. Cata, por favor. Bueno, yo todas las historias como, este es mi primer corto, pero sí he escrito otras cosas. Yo todo lo hago muy personal, entonces todo me llega mucho. En este caso, en el de Canadá, fue un proceso bien largo, bien de cómo presentar una historia. Yo soy muy de anotar todo. Y fue un proceso como bien complejo, único. Jamás tampoco me había enfrentado como al mundo documental, que es súper distinto a ficción. Y eso, es que es muy... En mi caso de documental es súper distinto como todo el proceso que se vivió. Lloré mucho. Creo que lloraba todos los días. Al escuchar todos los testimonios a cada rato. Entonces creo que depende mucho de lo que estáis escribiendo del proyecto, si es un documental, si es ficción. Pero eso, yo lo que más puedo decir es que fue un trabajo súper duro, emocionalmente, psicológicamente. Yo creo que desde que hice el cortometraje hasta ahora que está en FemCine, no lo había visto, no podía verlo, no podía reescuchar los testimonios. Eso. Wow, ya me imagino, debe haber sido muy duro. Francisca, la misma pregunta. Bueno, principalmente para mí también es súper personal y me concentro mucho en las problemáticas interiores que surgen en mi cabeza, cosas que vuelvo a pensar y a pensar y a pensar y les doy mucha vuelta, las cosas que me asustan, principalmente lo que me hace sentir muchísimo. Y al final el cine termina siendo como una vía de desahogo porque puedes compartir esas cosas y cuando las compartes se visibilizan. Y bueno, simplemente como observar lo que te hace, lo que te para los pelos, eso para mí es como mi mayor fuente de inspiración. Gracias, Francisca. Carolina, la misma pregunta. Creo que para mí el proceso es súper obsesivo
quizás llega a niveles poco saludables de repente, y creo que pasa en general, o no sé cómo explicarlo, pero siento que siempre parte de algo muy personal, en algún momento se transforma en otra cosa y después esa cosa empieza a tener vida propia y, y con los cortometrajes que he hecho siempre como que de alguna manera mi vida y la vida del cortometraje empiezan como a compenetrarse y todo se empieza a enredar mucho y hay que tratar de como salir de ese enredo y encontrar el camino porque al final uno está siguiendo como tiempos y entregas y eso. Pero es difícil cuando el proceso se vuelve tan personal porque al final empieza a ser como una lucha con uno mismo, pero hay que terminar el corto en algún momento, entonces sí, creo que es súper obsesivo y como una lucha constante hasta el momento en que el corto está terminado y montado. Sí, yo creo que eso ocurre mucho con los artistas en general, ya sea cine, teatro, artes plásticas. Consuelo. ¿Me puedes repetir de nuevo la pregunta? Es que era bien larga y no sé si la capté. Bastante larga. Dice, ¿cómo viven, sienten, experimentan sus procesos creativos? ¿Desde qué lugar abrazan las historias que van creando y cómo éstas pueden transformarse en partes de sus propias historias personales? Ah, sí. No, es que yo creo que, claro, siempre parten desde historias personales, sea de lo que sea, algún sentimiento o alguna anécdota o alguna historia, como que incluso aunque hablemos de cosas que no nos pertenecen o historias de otras personas, siempre las hablamos porque algo gigante nos hicieron sentir. Y sí, por eso mismo el proceso es súper agotador emocionalmente en cierto sentido, además de mental. Al principio de la carrera recuerdo que un ayudante nos dijo como prepárense para 4 años de terapia, porque es verdad que igual hacer cine es súper terapéutico en cierto sentido, como que uno va creando y tienes que conversar y conversar y pensar muchas veces los temas y desde muchos puntos de vista y tomarlo con perspectiva y después tomarlo visceral y vas entendiendo cosas de ti misma todo el proceso, claro, hasta que lo terminas e incluso después. Igual no es una terapia barata. No. Daniela, la misma pregunta para ti. Sí, mi proceso igual es un poco más alborotado, siento que nace desde una canción, una foto, un video, una persona, un poco de luz, cualquier cosa que me motive, que me haga sentir algo especial, surge una historia. Claro, el primer cortometraje que realicé, que es Mayotte, nace de una problemática en específico, pero de ahí a lo que me mueve para hacer las cosas que siguen, claro, todo lo natural. Creo mucho en el cine muy simple, en cosas cotidianas, que cualquier persona puede hacer cine si se lo propone, porque las cosas y los elementos están puestos ahí. Y claro, ahí después ya empieza un tema de entrelazar las historias, o los puntos de vista, o qué quiero comunicar, y qué me transmite esto para comunicarlo, y ese tipo de situación. Eso. Gracias. ¿Hay algo que alguna de ustedes quiera añadir antes de ir cerrando? ¿Alguna cosa que quieran compartir con su público? ¿No? Ok. Entonces quisiera agradecerles a todas las realizadoras. Muchas gracias por estar aquí. Cata, Francisca, Carolina, Consuelo, Daniela. Realmente de FemCine les agradecemos mucho ser parte de la competencia, ser parte de FemCine, porque FemCine no existe sin la competencia, es una parte muy importante del festival, y agradecerles por confiar en nosotros, por confiarnos sus cortos, y además agradecerles por el día de hoy, porque como todas han dicho, el hacer cine es algo muy íntimo también, o sea, siempre se lleva una parte de uno mismo, así que agradezco profundamente que hayan tenido la voluntad de compartir no solo con nosotros, sino con los miles de espectadores que tenemos en Facebook en este momento. Y por supuesto quiero agradecer también a Cristian, agradecer a Matucana 100, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, agradecerle a las directoras, a ti Helen, a toda la gente que trabaja en el FEMCINE. Lo esperamos el próximo año, esperemos que presencial, crucemos los dedos para que nos podamos ver las caras, abrazarnos, hacer un salud y poder festejar lo hermoso que van a ser 11 años de FEMCINE. Las queremos invitar a todas y a todos y a todes a seguir disfrutando del festival en TV FX Home hasta el domingo, donde pueden ver los cortometrajes de estas maravillosas directoras, y el resto de la semana pueden disfrutar de la programación de Matucanación de danza, cine, teatro, música en nuestras distintas plataformas online. Y bueno, agradecerles a todos su presencia y los esperamos el próximo año en FEMCINE 11 con muchos trabajos hermosos de mujeres valiosas. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. Chao.